cómo calcular y seleccionar una muestra. En principio, ni siquiera debiéramos pensar en estudiar una muestra, dado que el fin primario de tu línea de investigación es mejorar las condiciones de tu población de estudio. ¿Y a qué población de estudio nos estamos refiriendo? A la población de estudio que aparece en el enunciado de tu estudio. Y si vamos a pretender beneficiar a la población de estudio, habría que conocerla a profundidad. Previamente habría que estudiarla. Y la primera opción es estudiar a toda la población. Este es el momento en el que tienes que ponerte a realizar un análisis de factibilidad y si esto es posible, si puedes estudiar a toda tu población de estudio. Habrá situaciones en las que no podrás estudiar a toda la población y tu opción será tomar una muestra. Esa será tu estrategia. Tratarás de conocer a tu población a partir de una fracción, de un segmento, de una proporción. Pero esto solamente si puedes justificarlo. Y hay 3 razones en las cuales te ves obligado a tomar una muestra. La primera es cuando se trata de una población muy grande, una población inalcanzable en tamaño, por ejemplo, 1.000.000 de habitantes que hay en la ciudad de Arequipa, implicaría realizar 1.000.000 de medidas. Esto no es posible, así que habrá que tomar una muestra. La segunda razón por la cual decidimos utilizar una muestra para conocer lo que ocurre en la población es cuando esta población es desconocida en número, no existe un marco muestral, no hay un listado, no hay un padrón, no hay un registro, una nómina o una base de datos. Por ejemplo, los latinos indocumentados en los Estados Unidos, no existe una lista, por lo tanto tendremos que tomar una muestra. La tercera razón es cuando se trata de una población inaccesible para su estudio completo, como cuando quieres medir la hemoglobina de un paciente y lo haces a partir de una muestra de 5 centímetros cúbicos de sangre. No podrías extraer a toda la población, a los 5 litros de sangre de esta persona. Y también cuando al examinar a las unidades de estudio, estas se deterioran, se dañan y luego ya no son posibles de hacer uso de ellas. Cualquiera sea la razón por la cual tú has decidido tomar una muestra, entonces tendrás que marcar con una X esa situación. Para poder calcular el tamaño de la muestra, hay que ponernos a pensar de si estamos realizando un estudio inferencial o uno no inferencial. Resulta que el cálculo del tamaño de la muestra y la necesidad de su ejecución aparece en los estudios inferenciales. En los estudios no inferenciales no existe el cálculo del tamaño de la muestra, se estudia lo que hay. Así que si tú estás desarrollando un estudio de nivel exploratorio, estás haciendo un estudio cualitativo, no te preocupes del cálculo del tamaño muestral, estudia lo que tengas a mano. Hay una parte de los estudios descriptivos que también son no inferenciales y específicamente corresponden al objetivo describir. Describir, por ejemplo, los 8 casos de una cirugía muy particular, poco frecuente, que has realizado en los últimos 2 años. No pretendas inferenciar 8 casos hacia el total o el conjunto de la población. Esto no es posible. Tu estudio es no inferencial si tu objetivo corresponde al primero de los objetivos del nivel descriptivo. La necesidad de realizar un cálculo del tamaño de la muestra aparece a partir de los estudios inferenciales y estos nacen ciertamente en el nivel descriptivo con el objetivo estimar o calcular. Estimar, por ejemplo, la prevalencia de la enfermedad en una
determinada población. Pero aún así hay una diferencia entre los objetivos de nivel descriptivo como estimar o contrastar. Son aquellos estudios que pretenden llevar las conclusiones de su muestra hacia su propia población, porque más adelante y a partir de los estudios relacionales aparece la necesidad de alcanzar validez externa, y esto implica que los resultados del estudio no se extrapolan únicamente hacia su población, sino incluso hacia otras poblaciones. En resumen, cuando se trata del cálculo del tamaño de la muestra, olvídate de los estudios exploratorios y del objetivo describir del nivel descriptivo. Hablaríamos esencialmente de los objetivos del nivel descriptivo que sí buscan validez interna y de los estudios analíticos que, además de validez interna, buscan validez externa. Vamos a desarrollar el cálculo del tamaño de la muestra para estos 3 ejemplos que habíamos planteado en nuestro portafolio de aprendizaje. Seguramente una de estas 3 situaciones es la que corresponde a tu estudio. Atento porque vas a tener que realizar el cálculo del tamaño de la muestra. Ejemplo número 1. Prevalencia de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas de la ciudad de Arequipa en el año 2018. Vamos a abrir nuestra hoja de cálculo en Excel que está previamente programada para tal situación. Marco muestral. Vamos a poner un tamaño que vamos a aproximar. Si en la ciudad de Arequipa hay 1 millón de habitantes, pues medio millón son mujeres aproximadamente. Y vamos a suponer que 100.000 de estas son mujeres posmenopáusicas. Ese dato exacto lo tendrás que buscar en tu propia literatura. Ahora necesitamos el error tipo 1, el alfa. Clásicamente trabajamos con el 5%. Podría ser menos, pero para nuestro ejemplo nos vamos a quedar con este valor del alfa. El siguiente dato que necesitamos es la prevalencia de la enfermedad. La prevalencia de la osteoporosis, a eso se refiere nuestro ejemplo. Y seguramente alguien se preguntará, ¿cómo es posible que nos pidan ese dato si eso es precisamente lo que queremos estudiar? Este dato es un dato aproximado o también lo puedes tomar de un antecedente investigativo. Y vamos a suponer que el 10% de las mujeres posmenopáusicas tienen osteoporosis, o por lo menos eso es lo que sospechamos. La precisión se refiere a un porcentaje. Si la prevalencia de la enfermedad es 10%, la precisión de un 5% nos diría 5% hacia abajo, 5% hacia arriba. Podría ser un valor distinto, pero lo máximo que podemos aceptar es precisamente este 0,05 o en porcentaje 5%. Si es que esto es así y tú desarrollas el algoritmo, entonces necesitamos 138,10 mujeres posmenopáusicas. Pero las mujeres no se pueden expresar en cifras decimales, así que vamos a tener que redondear este número y vamos a anotar aquí que necesitamos 139 mujeres posmenopáusicas. Hay que representarlo con N minúscula. En muestreo, el redondeo siempre es hacia arriba. No importa que el número que esté detrás del separador decimal sea un 1, sea un 2 o lo que sea, siempre se redondea hacia arriba, entonces será 139. Adicionalmente, habíamos hecho un cálculo ficticio del tamaño de la población de 100.000 mujeres posmenopáusicas en la ciudad de Arequipa. ¿Y qué pasaría si no tuviéramos este dato, el dato de 100.000? Entonces nos encontramos a los casos en que no tenemos un marco muestral. No hay un listado, una nómina, un padrón, un registro, una base de datos y tenemos una segunda opción. Vamos a calcular la prevalencia en una población
sin marco muestral. No significa que no exista la población, simplemente que no existe el marco muestral. Si trabajamos con un 5% del alfa, esto es un valor clásico, prevalencia de la enfermedad, dijimos para nuestro ejemplo 10%, tú tendrás que utilizar el valor de la prevalencia de la enfermedad que tú estás estudiando, lo buscas en un antecedente investigativo, o de la condición que estás estudiando, no necesariamente una enfermedad. La precisión, ya dijimos, lo vamos a dejar por defecto en 5%. Utiliza estos mismos parámetros, es decir, que solo anotarías el valor de la prevalencia y en total nos queda 138,29, que si lo redondeamos sería 139. Fíjate que es el mismo valor. Para el caso, casi no importa si el tamaño de la población es conocido o no, me refiero al marco muestral. Es posible que tengas que ejecutar este cálculo del tamaño de la muestra tal cual lo has presenciado. Estamos hablando de estimar la prevalencia de la enfermedad en una población. Es un estudio que busca validez interna. Los resultados que se encuentren en la muestra se tendrán que extrapolar hacia una población, hacia su propia población, pero jamás hacia otras poblaciones. Vamos a ver un segundo ejemplo, el mismo que habíamos anotado como enunciado. Y este es nuestro ejemplo número 2. Tal vez este sea tu caso. Tú solo tienes que realizar el cálculo del tamaño de la muestra para tu enunciado. Yo estoy realizando para diferentes opciones porque una de ellas seguramente se acomoda a tu trabajo. Enunciado: la multiparidad como factor de riesgo para la osteoporosis. Es posible desarrollar este enunciado con diferentes estrategias, pero nosotros ya habíamos anotado aquí la asociación. Incluso en los objetivos secundarios, estimamos la frecuencia de osteoporosis, estimamos la frecuencia de multiparidad. Para efectos del cálculo del tamaño de la muestra, vamos a utilizar exactamente el mismo algoritmo, ya sea con marco muestral conocido o sin marco muestral conocido. La primera opción es con marco muestral. Y en este caso tenemos dos variables, la osteoporosis y la multiparidad. La pregunta que nos hacemos en este momento es: ¿cuál de estas dos es la variable de estudio? Porque ambas variables son aleatorias. Y entonces la única forma de saber exactamente cuál de las dos es la variable de estudio es mirando el cuadro de operacionalización de variables, y en este caso es la osteoporosis. Así nos aseguramos de que el cálculo del tamaño de la muestra lo tendremos que hacer con este objetivo secundario en función a la variabilidad de la osteoporosis. Por lo tanto, si nos vamos a nuestro algoritmo para el cálculo del tamaño de la muestra, pues procederíamos de la misma forma en que lo hicimos para el estudio de nivel descriptivo. Recuerda que aquí estamos en un estudio de nivel relacional. Hay dos variables: estudio analítico, variable multiparidad, variable osteoporosis. Estamos desarrollando el objetivo relacionar, que como quiera que la osteoporosis y la multiparidad son variables categóricas, entonces se trata de una asociación, pero la asociación es una forma de relación. Así que estamos trabajando este objetivo en cuanto al cálculo del tamaño de la muestra se trata. Por lo tanto, si nuestra variable de estudio es la osteoporosis, el único dato que necesitaríamos aquí, que sí es importante, es el valor de la prevalencia de osteoporosis, que si es el 10%, ya tenemos el cálculo del tamaño de la muestra, que si es menos de eso, vamos a suponer 7%, entonces recalculamos el tamaño de la muestra y este resultado tendríamos que anotarlo aquí en nuestro cuadro de resultados. Vamos ahora con nuestro tercer ejemplo. El tercer ejemplo también es un estudio analítico, pero
estudia a los factores de riesgo bajo el diseño comparativo, bajo el diseño de casos y controles. Este es un caso particular. Se trata también de un estudio analítico, pero corresponde al objetivo comparar. Vamos a ver entonces ese caso. Necesitamos un nuevo algoritmo y esta vez vamos a comparar la P en dos grupos. ¿Qué datos necesitamos? Datos básicos como el alfa. 5% de manera clásica para no hacerse complicaciones. Beta, 20%. Así como existe un valor convencional para el alfa, ojo, este dato no se calcula, es convenido, es convencional, viene de un acuerdo. Lo mismo ocurre para el beta, 20% es su valor convencional, así que no nos hacemos problemas por ello en este momento. Enseguida, si vamos a comparar dos grupos, ¿cuáles son estos dos grupos? Pues el grupo de mujeres con osteoporosis y el grupo de mujeres sin osteoporosis. Entonces sí que tenemos dos grupos. Vamos a ver la prevalencia de una característica en el primer grupo y la prevalencia de la misma característica en el segundo grupo. Pero en nuestro diseño tenemos tres características: la multiparidad, el hábito de fumar y la edad. ¿Cuál de estas tres variables utilizaré para el cálculo del tamaño de la muestra? Y la respuesta es aquella variable que tenga mayor variabilidad. Vamos a suponer que la multiparidad es la característica más distinta en estos dos grupos. En el grupo con osteoporosis, el 80% son multíparas. En el grupo sin osteoporosis, nada más la mitad son multíparas, 50%. Esos datos los necesitamos aquí. En el grupo con osteoporosis, 80% son multíparas. En el grupo sin osteoporosis, 50% son multíparas. Y estos datos me permiten calcular el tamaño de cada grupo. Premisa número 1, en el muestreo, el redondeo siempre es hacia arriba. Entonces aquí en nuestro portafolio de aprendizaje vamos a anotar el resultado, que sería 39 redondeando hacia arriba, no importa cuál sea el número que esté detrás del separador decimal. En los estudios analíticos no interesa el tamaño de la muestra. ¿Y por qué no interesa? Porque los estudios analíticos buscan validez externa. No intentan extrapolar los resultados del estudio solamente sobre su población, sino además sobre otras poblaciones. Es por esta razón que no interesa el tamaño de la población. Premisa número 2. Cuando se realiza el cálculo del tamaño de la muestra para comparar grupos, el resultado que se obtiene de la fórmula corresponde tanto para el grupo número 1 como para el grupo número 2. La selección que vas a realizar idealmente debiera ser probabilística. Y si es probabilística, idealmente por muestreo aleatorio simple. Si no puedes utilizar un muestreo probabilístico, entonces toma uno no probabilístico y tendrás que elegir entre uno de los que aparecen entre las opciones. Si vas a utilizar un muestreo no probabilístico, entonces tendrás que justificar por qué razón no vas a realizar una selección aleatoria de tus unidades de estudio. Son 39 en cada grupo y es posible que tú las selecciones de manera deliberada. Esto sobre todo cuando te encuentras en el nivel explicativo, donde se encuentran los experimentos. No es necesario tomar a toda la población. De hecho, no se puede tomar a toda la población porque esta es muy grande y el tamaño de la muestra, si es que te resulta muy grande, también lo puedes reducir según criterio. Con todo esto ya habrías completado esta sección de tu portafolio de aprendizaje.